Tarteso se encuentra entre el mito y la historia. En el programa de hoy vamos a adentrarnos en el estudio de Tarteso y para ello visitaremos un fantástico santuario tartésico que ha aparecido al sur de la provincia de Badajoz. Fragmentos. Que una exposición tenga por nombre El enigma de las ciudades perdidas de los mayas ya supone una invitación para visitarla difícil de rechazar. Y si es en el Museo Arqueológico de Alicante, mucho más. El hecho de trasladar un universo tan absolutamente diferente del europeo al interior de un museo y que los espectadores puedan sentirse envueltos por los ecos de una selva lejana en todo, es un reto encomiable. Mayas es una propuesta que se plantea en una plataforma europea de museos en la que se integra el MARC y en la que a través de Nikolai Grube, que es el especialista de la Universidad de Bonn en mayas, sobre todo en desciframiento de jeroglíficos mayas, y que está en estos momentos dirigiendo proyectos de investigación y de excavación en Guatemala, propone en un encuentro, como digo, de museos a nivel europeo la posibilidad de traer unas colecciones tan fantásticas como las que se pueden disfrutar en sala de procedencia guatemalteca. Una exposición es la historia que narra. Los espacios elegidos y los ambientes creados son fundamentales para tal propósito. Estamos en la sala en la que queremos contar un poco el inicio de ese mundo maya, el periodo preclásico y sobre todo la segunda sala, y buena parte de esta forma parte del periodo clásico, que digamos es un periodo que estaría entre el 250 después de Cristo hasta el 950, que es cuando teóricamente se produce el famoso colapso, donde la civilización maya desaparece y da paso a lo que sería la época posclásica, que es lo que los españoles digamos van a recibir o van a llegarse al llegar a la zona del Yucatán. Nosotros fundamentalmente hemos estructurado lo que eran los pasillos, las zonas exteriores a las salas, donde queríamos explicar lo que era la selva, el inicio de la creación del mundo maya. Como cuenta el Popol Vuh, el mundo maya se crea desde la oscuridad, crea los valles, las selvas y los ríos. Y hemos querido un poco mostrar en los pasillos esa estructura. Y en el interior ir mostrando primero las arquitecturas, el exterior, con las arquitecturas y esas pirámides tan características, mezclado con las pinturas de San Bartolo como elementos interiores de esa exposición. Y en la siguiente sala, al contrario, una presentación de la arquitectura interior con las bóvedas mayas, pero vestidas con esas telas enormes con la selva guatemalteca. La idea principal viene de nuestro contacto con el diseñador de la muestra, con Ángel Rocamora, que es quien ha diseñado, quien ha pensado junto con nosotros la idea de estas estructuras un poco que ambienten, ¿no? Que introduzcan aquello que no podemos traer, que está en Guatemala y meterlo dentro de las salas para que, digamos, hagan de conjunto de vitrina, ¿no? Para que envuelva las piezas que formaban la exposición. El dios de la lluvia, los feroces guerreros o los sofisticados quemadores de incienso son parte de los fondos trasladados bajo el signo del jaguar. La exposición se compone de 211 piezas, de las cuales 196 proceden de Guatemala, entre el Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala, el MUNAE, la Fundación Ruta Maya y la colección Nerea Herrera. Y después hemos traído 15 piezas procedentes del de museos alemanes, sobre todo del Museo de Antropología de Colonia y del Museo de Etnología de Berlín, que digamos cerraban ese conjunto tan extraordinario de piezas que hemos traído. El mundo de los mayas es extraño. Desde una mirada eurocéntrica cuesta mucho imaginar la génesis de las magníficas ciudades que parecen haber brotado del corazón de las tinieblas de la selva centroamericana. Sobre todo el periodo clásico tiene un patrón común. Unas zonas principales, un downtown, un centro urbano donde se encuentran los elementos principales, el juego de pelota, los templos básicos, las pirámides donde están los observatorios fundamentales, los palacios donde se encuentra el rey y su corte, y después una estructura dispersa de población en casas, con las milpas al lado, los pequeños huertos al lado, que se van dispersando por todo el espacio alrededor de esta zona central, ¿no? Es una estructura muy similar. En esta sala tenemos la ciudad de Tikal en el suelo, en la moqueta, y representa ese espacio disperso con grandes núcleos centrales donde se encuentra la población. Prácticamente tanto en Tikal, Calakmul, Uxmal, las principales ciudades del mundo maya en el periodo clásico, más o menos tienen el mismo patrón. La historiografía, que incluye el fenómeno terrible del expolio del mundo maya, posee un espacio destacado en la biblioteca del museo. Un mundo de ofrendas,
de sacrificios, de cenotes y animales sagrados. Un mundo en el que la muerte se asoma disfrazada de vida verde y la vida de sangre de cacao y carne de maíz. La relación entre el mundo del más allá y la cosmogonía con su vida cotidiana es total. El maíz y el dios del maíz, el que renace y vuelve a crecer y vuelve a renacer con el paso de los años, es la base de su funcionamiento. Y todo se muestra en los jeroglíficos, se muestra en las estelas, se muestra en sus decoraciones de los vasos, se muestra en la elección de los diferentes animales que conforman sus deidades, el pájaro ave, el quetzal, la tortuga, el cocodrilo, etcétera, forman parte de su cosmogonía. La cultura maya se sustenta en ciclos de muerte y renacimiento. El cosmos debe estar equilibrado. Como dijera Borges, es un jaguar que mide con secretos pasos iguales el tiempo y el espacio del cautiverio. Hemos querido también desmitificar ciertas cuestiones respecto, por ejemplo, al famoso final del Baktum del 2012, ¿no? El fin del mundo, ¿no? Bueno, no está el fin del mundo. El Baktum lo que explica, la cuenta larga lo que viene a explicar es que es un fin del ciclo. Ese fin del ciclo está vinculado a la creación, recogida y crecimiento del maíz, que es el eje fundamental de la vida de los mayas. Entonces, realmente el 2012 no es un final del mundo, es un final del ciclo. Y ahora estamos en la 14ª cuenta del Baktum, con lo que hemos empezado nuevamente el ciclo renovador, como el maíz comienza cuando vuelve a plantarse y vuelve a crecer. Carmen Rueda, trabajo en el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica y soy la directora de la excavación. Yo soy Trujillo Mederos y soy el responsable del laboratorio por el área de antropología. Soy antropólogo forense. Cuadernos de campo. En las márgenes del río Guadiana, en el término municipal de Guareña, en Badajoz, en plena zona de riego, desde siempre llamó la atención el curioso montículo que destacaba en la inmensa llanura. ¿Qué significó el río Guadiana para Tartesos? Hubo un momento en el siglo VI a.C. en el que el poblamiento tartésico del Valle del Guadalquivir colapsa y toda la población que ocupaba las actuales provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva se trasladan al Guadiana y pueblan todo este valle medio. Dentro del estudio del territorio que hemos llevado a cabo hemos localizado 11 elevaciones tumulares similares al yacimiento del Turuñuelo, acompañadas de pequeños asentamientos tipo granja. Hoy, gracias a la excavación que codirigen Sebastián Celestino y Esther Rodríguez González, conocemos el secreto que albergó en su seno durante miles de años, una fantástica construcción tartésica que ha sorprendido a la comunidad científica por sus dimensiones, calidad y ajuares. ¿Qué es Tartesos? Pues Tartesos es una cultura que tiene 2500 años, de la que es la más antigua del extremo occidente, y eso es lo que le da la importancia, ¿no? Es la primera cultura que aparece en todo lo que es el Mediterráneo occidental. Entonces se hace siempre comparable con el mundo etrusco, con el mundo griego, pero aquí tiene un desarrollo completamente distinto, pero lo que conocemos de ella es realmente magnífico, ¿no? Sobre todo por... ¿Y hasta dónde se extendía? ¿Cuál sería, entre comillas, la frontera de Tartesos? Bueno, el origen de Tartesos está en el Valle de Guadalquivir, fundamentalmente la desembocadura de Guadalquivir y Huelva, y luego se va extendiendo, a medida que va pasando el tiempo, su influencia va llegando hacia el Valle del Guadiana, fundamentalmente. Llegan los fenicios, se instalan, comercian con los indígenas y cuando pasan 2 o 3 generaciones ya podemos hablar de Tartesos como tal, ¿no? El edificio, bueno, es una escalera de tumba casi real, ¿no? Una escalera oriental de sillares. Quiere decir, el edificio tenía 2 plantas. ¿Podéis hacer una idea de lo que sería el edificio en su conjunto? ¿Qué uso podrían tener? Solamente tenemos excavado aproximadamente el 8%, ¿no?, de toda la superficie, pero también es verdad que hemos dado, parece ser que con la zona central, con la zona más importante, ¿no? De lo que hemos excavado, desde luego, tiene una relación directa con la ritualidad, con el culto, ¿no? Aparte de esta soberbia escalera, de una estructura de muro de adobe de 7 metros de altura, por tanto, algo espectacular, han aparecido bastantes piezas, ¿no?, y singulares. Lo que más nos ha llamado la atención es que aparece un conjunto que es de caldero, parrilla, asadores, un quemaperfumes, etcétera, todo relacionado con la comensalidad. Y todos estos bronces, que se conservan en un buen estado todavía, ¿no?, que se están restaurando en estos momentos, ¿no?, nos dan una idea de la importancia que tuvo el ritual en ese último momento. Muchos de los bronces aparecen asociados como en Canchorroano al mundo del caballo, ¿no? Sí, aquí el caballo sigue siendo también fundamental como en Canchorroano. Lo que pasa en Canchorroano, lo que sabemos de los caballos, que había 11, fueron sacrificados con las cabezas cortadas, ¿no? Aquí no, aquí aparecen los que tenemos excavados, los que han aparecido, aparecen enteros, ¿no?, en posición anatómica y aparecen con sus arreos puestos, los bocados de caballo, etcétera.
Cuando se conoce la historia de estos santuarios, impresiona por supuesto su construcción, su diseño, para qué sirvieron, uno se figura los ritos en ellos, pero lo más espectacular es su fin, el por qué los propios sacerdotes o el poder tartésico en un momento dado decide que tiene que cerrarlo, tiene que sellarlo, y de forma perfectamente planificada celebran una gran hecatombe, una gran comida, sacrifican animales y a partir de eso entierran y hacen un túmulo que tiene forma externa de un túmulo de dolmen y que ha permanecido y ha salvado perfectamente intacto el santuario durante miles de años. En un momento determinado del proceso comienzan a rellenar las habitaciones y a colmatarlas con los propios elementos constructivos que forman la construcción, hasta que finalmente, y todo inserto dentro de un incendio, construyen una capa que es lo que le da la similitud de un pequeño túmulo a partir de ladrillos de adobe amarillo que sellan por completo la construcción. Lo que resulta muy curioso que destruyen y entierran el edificio dejando los ajuares dentro. Es un elemento curioso porque dejan los elementos y el proceso de ocultación de estos edificios es un proceso prolongado porque la extensión de la edificación es muy grande, pero creemos que eso entra dentro del proceso de ritualidad. ¿Cuándo estimáis que fue construido el santuario, el edificio, y cuándo destruido? ¿Qué tiempo de vida tuvo? La imagen final que tenemos del banquete y donde documentamos la cerámica griega nos permite fechar el abandono del edificio en el siglo V a.C. El sellado del santuario fue tan perfecto que logró que el yacimiento llegara intacto hasta nuestros días. La capa de arcilla y los cantos rodados impidieron incluso que los agricultores pudieran labrar en profundidad sobre el túmulo. Empezamos la excavación haciendo un sondeo en el punto más alto del túmulo, que coincidió justamente con esta habitación. Entonces, al ampliarla, apareció, lo primero fue la bañera. Esta habitación que es el Sancta Sanctorum, el elemento principal. Exactamente, es una habitación enorme de 70 metros cuadrados que es inédita, ¿no?, en el mundo tartésico, una habitación de estas dimensiones. Y bueno, al dar con la bañera vimos que estábamos ante un lugar de gran importancia, ¿no? Luego ya cuando aparece el altar en forma de piel de toro en el centro, ¿no?, haciendo de eje de la habitación y los bancos corridos al lado, bueno, nos damos cuenta que era una habitación principal. Vamos a empezar a analizar algunas piezas, pues realmente la bañera fue un descubrimiento, una conmoción, ¿no? Cuando aparece bañera o sarcófago o... nosotros le llamamos sarcobañera, porque no nos ponemos muy de acuerdo si es un sarcófago o es una bañera. Evidentemente cabe una persona en su interior, pero no apareció ningún resto. Es decir, de los análisis que se hizo no había nada, con lo cual seguramente contendría agua. La bañera, el problema que tiene es que no tiene un desagüe. Seguramente lo que han hecho ha sido una gran caja de madera, lo han rellenado todo de este mortero y luego lo han bajado, ¿no? Incluso se ven todavía las señales de los dedos de haber moldeado el sarcófago, ¿no? O sea, estamos hablando de una técnica constructiva que para el mundo tartésico realmente es muy vanguardista, ¿no? Se creía que esta técnica no llega hasta el mundo romano. El material de esos sillares que se ven en la escalera, ¿es piedra natural o también es...? No, es igual que la bañera, tiene más composición de arena que de cal, pero es lo mismo, ¿no? Han hecho sillares de madera, lo han rellenado todo de ese mortero y cuando ha fraguado los han puesto, ¿no? En esta habitación, por ejemplo, aparecieron casi 200 platos, lo cual quiere decir que en el último momento en estos bancos corridos se sentaron una serie de gente que hizo un gran banquete, ¿no?, con platos, y además es curioso porque solamente hay platos, no hay vasos, no hay ollas, no hay ánforas, nada, ¿no?, solamente platos, mientras que en el resto de las habitaciones sí que están repartidos otro tipo de elementos más relacionados con la comida, pero aquí solamente se comieron con platos y nada más. En las habitaciones hemos subido por la escalera, está orientado, como bien decías, al este, por tanto el sol en el equinoccio entra hasta el fondo, y hay dos habitaciones, habéis excavado la habitación sur. La habitación sur es riquísima, ciertamente, ¿no? No es una habitación ya tan grande, es más pequeña, pero es donde aparecen todos los elementos relacionados con la comensalidad, ¿no? O sea, se ha hecho un gran banquete donde aparecen todos los elementos relacionados con ese banquete y todos en bronce. Es decir, hay un gran caldero de bronce, un caldero extraordinario, ¿no?, de casi 1 metro de diámetro, una parrilla donde se asarían los elementos que se van a consumir, los asadores que se utilizan para pinchar la carne y luego comerla, y luego una enorme cantidad de platos, de copas griegas, todos los elementos relacionados con esa comensalidad. También llama la atención, ¿no?, la abundancia de vasos griegos, que conlleva pues, que Tartessos tuvo mucha relación con el Mediterráneo oriental, ¿no? Sí, bueno, el vaso griego a partir del siglo VI y sobre todo en el siglo V inunda prácticamente todo el comercio tartésico, ¿no? Hay un foco fundamental que es Cástulo, en Jaén, que desde ahí parece que se distribuyen todo este tipo de copas que llegarían seguramente por vía de Ampurias, ¿no?, hacia el interior.
Nos encontramos en la habitación sur, de la que nos habló antes pues Sebastián Celestino. La verdad que emociona, ¿no? Ver en el suelo perfectamente recortado el típico altar de piel de toro tan característico del mundo tartésico. Nos habló también el codirector de la excavación del banco lateral, donde se sentarían para la ceremonia y la comida final, donde aparecen pues vasos, copas y sobre el suelo pues los distintos elementos de bronce, asadores, parrillas, con el cual pues se comía, ¿no? Pero resulta, y nos comentaba, y es verdad que impresiona ver esta puerta que se abre entre estos dos muros, que dará a otras dependencias, y a mí me llama la atención esos cantos rodados, ese nivel de canto rodado, que es el sistema de sellado que los propios moradores de la edificación, cuando decidieron cerrarlo, utilizaron. Fue un sellado perfecto, lo rellenaron de tierra, esa capa de canto rodado y después arcilla. Queda mucho por excavar en este sorprendente yacimiento, en el que aún nos aguardan importantes descubrimientos. Nos encontramos en las puertas de la habitación norte, que es simétrica a la habitación sur que hemos visto, ¿no? ¿Sabes? Una cosa a mí me impresiona mucho de la tarea del arqueólogo y que creo que debe ser difícil, ¿no? Aquí sabemos, está sin excavar la habitación, sabemos que va a haber muchos elementos, tan ricos como la otra, y tienes que contenerte, ¿no? Pues dirigir una excavación supone pues ordenarte y no contener esas ganas irrefrenables de saber qué hay aquí, que seguro que hay cosas. ¿Cómo lo consigues? ¿Cómo lo haces? Bueno, pues efectivamente, en esta habitación sabemos que ya tenemos el muro de los 2 metros de anchura que tienen casi todos los muros de aquí. Ya tenemos el umbral de entrada a la habitación, pero todavía no hemos asimilado lo que ha salido en el resto de habitaciones, ¿no? Tenemos que pensarlo, tenemos que dibujarlo, tenemos que estudiarlo, y es preferible esperar, enfriar y con mucha paciencia luego volver a excavar. Esto nos va a permitir además que cuando se excave y aparezcan todos esos elementos los tengamos ya mejor estudiados y ya sepamos andar un poco más sólido, ¿no? sobre la cuestión. Hay que esperar. El yacimiento tartésico de Turuñuelo de Guareña sorprende por sus dimensiones, por sus vanguardistas técnicas de construcción, con hormigón de cal, moldes y bóvedas, por su excelente estado de conservación, por su ambición monumental, que se demuestra en sus puertas y escaleras, y sobre todo por la riqueza de sus ajuares, voluntariamente sellado por sus moradores. Gracias a este yacimiento conocemos un poco mejor la fantástica cultura de Tartesos, tantas veces difusa bajo el manto del mito acrisolado. A veces lo real supera al mito. Tartesos existió y su riqueza, a tenor de lo descubierto, tuvo que ser sencillamente proverbial. Paisajes arqueológicos. Historias de la arqueología. Aunque parezca extraño, hablar de 150 años de arqueología en España no es hablar de toda la arqueología en España. Hay que tener en cuenta que desde el Renacimiento los interesados por los vestigios materiales que el transcurso de los siglos dejaba en el paisaje fueron unos pocos. Incluso antes, si nos remontamos a eruditos como San Isidoro de Sevilla. Y es que la curiosidad por el pasado es una constante que late en las mentes inquietas. El Renacimiento nos dejó aproximaciones como en Antequera con la llamada Cueva de Menga, el Dolmen de Menga, o en Mérida con su patrimonio romano. Muchas construcciones asomaban en el paisaje urbano o en el rural, implorando el interés de estudiosos que salvaran su memoria. Entre los primeros aficionados se hallan con frecuencia clérigos y nobles. Desde luego, el gran impulsor de la arqueología española fue el rey Carlos III. Sus trabajos en Pompeya y su afán por obtener colecciones cerámicas constituyeron una poderosa energía para el lanzamiento de los estudios arqueológicos. La arqueología era al principio un trasunto de la historia del arte y de las antigüedades. Al principio, el método científico le era ajeno. Un arqueólogo de hace 150 años
era un aficionado, evidentemente no había arqueología profesional para nada, era un aficionado al pasado, que tenía sobre todo digamos que un gusto artístico, ¿no? Le interesaba el pasado, excavaba para recuperar objetos, pero efectivamente para recuperar objetos, ¿no? El Museo Arqueológico Nacional se funda en 1867, hace 150 años, y se convierte desde sus inicios en catalizador de la arqueología española. El mismo año se instituye el Cuerpo de Anticuarios del Estado, el verdadero germen de los estudios de arqueología y de conservación patrimonial. Esta efeméride ha sido aprovechada por el Museo Arqueológico Nacional para realizar una gran muestra en la que han participado 68 museos con aportaciones de sus fondos. 150 piezas para celebrar y reflexionar 150 años de arqueología en España. El reto, y esa era una idea ya que venía dada, era contar la historia de 150 años de cómo la arqueología española ha evolucionado a través de 150 objetos o conjuntos que simbolizaran de alguna manera el desarrollo de esa historia. Su lema es el poder del pasado. El poder del pasado realmente lo que trata de hablar, de lo que trata de explicar, es cómo la arqueología en estos 150 años ha ayudado a comprender el pasado trayéndolo al presente, o sea, haciéndole formar parte de nuestra identidad. Hay piezas y hay discurso, porque como cada exposición, esta es también una historia, ni más ni menos que la de nuestra arqueología. La idea original a la que yo he intentado mantenerme fiel es que en definitiva es una exposición historiográfica para contar no solo los 150 objetos, sino cómo la arqueología ha ido cambiando en el estudio, en el análisis de esos objetos, para lo que nos hemos valido pues escasamente de las decoraciones que aparecen en los dinteles, en la parte alta de las salas, de los propios carteles, de los dioramas que hemos hecho tratando de reproducir cómo eran 3 excavaciones tipo de cada periodo, y con todo eso hemos tratado de contar esa historia del desarrollo de la disciplina. Tenemos la suerte de poder contextualizar algunas de las piezas expuestas porque han sido halladas recientemente y su estudio científico ha sido del máximo nivel. Tal es el caso de la diadema de la Almoloya, el tesoro de Villena o el puñal de cristal de roca de Valencina de la Concepción son otros casos que pueden ser vividos muy de cerca, con toda intensidad. Una exposición de esta índole tiene también la virtud de llevarnos de época en época, como si de una prodigiosa máquina del tiempo se tratara. Así, podemos regresar a los salones de Al-Ándalus o a la corte visigoda en un abrir y cerrar de ojos. Cualquier acción que inspire nuestro intelecto y nuestros sentidos es encomiable en sí misma. Esta exposición lo es también. Mortimer Wheeler decía que excavar es siempre destruir, y eso es un axioma absolutamente cierto. La excavación arqueológica destruye el registro arqueológico existente. ¿Cuál es la diferencia? Porque las excavaciones de mediados del 19, del último tercio del 19, claro, eran muy destructivas, como bien indicas, en la medida en que recuperaban materiales arqueológicos, pero no documentaban los contextos. Es decir, lo que importaba eran las piezas que había en las tumbas o en las casas, pero no se documentaban los contextos en los que esas piezas aparecían. Y evidentemente eso es una pérdida irreparable de registro arqueológico, porque lo excavado está perdido ya para siempre. En la segunda etapa, a partir sobre todo de la década de los años 1920, 1930, 40, eso fue corrigiéndose y la importancia de los contextos fue cada vez mayor, de manera que las excavaciones, por un lado, efectivamente destruyen el registro, pero también hay que decir que en la medida en que luego publicamos los resultados detalladamente, la publicación lo que hace es restituir de alguna manera el registro que hemos destruido. Por eso la exposición termina con una expresión que he querido recalcar, que es de alguna manera que excavar y hacer arqueología es publicar conocimiento sobre el pasado. La evolución de los métodos y fines de la arqueología en España ha sido equiparable al de otras ciencias. La arqueología española yo creo que ha ido creciendo. O sea, en la primera etapa, hasta 1912, probablemente, y sin probablemente, estábamos algo retrasados respecto a lo que se hacía en Europa, ¿no?
Eso no quita, por ejemplo, para genialidades como la de Marcelino Sáenz de Outuola con la afirmación y la defensa de la cronología paleolítica del arte de las cuevas del suroeste de Europa, algo extraordinario. En la segunda etapa, entre 1912 y 1960, yo creo que ahí se empezaron a echar las bases que nos iban acercando a lo que se hacía en Europa. En las últimas generaciones hemos conseguido formar un sólido cuerpo de arqueólogos. Los arqueólogos españoles hoy son respetados a nivel mundial. De hecho, se llama a muchos arqueólogos españoles para trabajos internacionales o para dar clase en universidades. En el año pasado y estamos haciendo un ciclo de conferencias que se llama Arqueólogos Españoles en el Exterior. Bien, el año pasado hicimos 26 conferencias de 26 proyectos. Este año estamos haciendo 27 conferencias de otros tantos proyectos. Una selección implica un hecho afirmativo, pero también uno negativo, un rechazo, por tanto. ¿Cómo se eligieron estas piezas? La primera fase ya dura era la de seleccionar esas 150 piezas simbólicas, podrían haber sido muchas más, pero dijimos 150 años, pues 150 objetos o conjuntos, ¿no? Tratados, digamos, como si fueran un solo objeto. Entonces ya eso fue una tarea ardua. Yo me guié un poco intuitivamente por algo que ha recogido algunos de los libros de historia recientes. Hay uno muy interesante de Lucena Giraldo, que se titula algo así como España contada en 82 objetos, que me sirvió de idea para ver cómo efectivamente los objetos arqueológicos cuentan historias, son testigo de la investigación que se hizo en cada época y en algunos casos llegan a constituir casi iconos del pasado nacional. La idea ha sido mezclar un poco también piezas de toda índole, es decir, piezas que hacen referencia a enterramientos funerarios, que hacen referencia a grandes personajes de época histórica, y al lado colocar también piezas pues, de la vida cotidiana. He intentado que fuera un poco una especie de mezcla de lo extraordinario y de lo cotidiano en piezas a veces muy conocidas y con otras no tan conocidas. Detrás de cada vitrina, de cada fíbula, moneda o arqueta, detrás de las pesadas esculturas que pasaron siglos bajo tierra, hay una confluencia de historias. Y esa confluencia y muchas más son lo que somos, constituyen nuestra experiencia común a través del tiempo, nuestra historia.